Muy buenas noches, darles la bienvenida a este Museo Arqueológico de Fuerteventura. Esta noche, bueno, pasadita por agua, que esto en Fuerteventura siempre es de agradecer y que creo que también hace buen marco para poder hablar del tema que hoy nos trae dentro de este ciclo cultural Majos, en el que el Museo Arqueológico de Fuerteventura, a través de la Consejería de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, pues se ha planteado ver un poco, bueno, pues los diferentes aspectos de la cultura Majos en diferentes facetas. Así comenzaba este ciclo en la anterior ocasión, hablando de las teorías que existen dentro de la investigación científica para determinar cómo llegaron hasta aquí los aborígenes de Fuerteventura, cómo llegaron aquí estos majos, y la siguiente será pues a nivel de estructuras, a nivel de formas de vida, a nivel de arquitectura, cómo fueron esas formas de vida una vez que se asentaron. Y en la que hoy nos acontece, trataremos el tema de qué es lo que se encontraron, cómo era Fuerteventura, la Fuerteventura de la época, a nivel de recursos, a nivel paisajístico, a nivel vegetal, a nivel, bueno, todas las cuestiones acerca del medio natural que propiciaron que se asentaran aquí la cultura majo. Y para eso tenemos el gusto y al que hay que agradecerles que hayan accedido a participar en esta charla, pues de Juan Miguel Torres Cabrera y Paloma Vidal Matutano, bueno, conocedores de la isla, colaboradores de este museo arqueológico, y que le acompañará y ya los presentará en su mayor amplitud por qué están aquí, pues a César Javier Palacios Palomar, que, bueno, periodista ambiental, geógrafo, muchos lo conocerán, doctor en Historia del Arte, naturalista, escritor y ensayista, bueno, también relacionado con titulación de guía turística, educador ambiental y muchísimas participaciones en diferentes medios de comunicación, desde Aquí la Tierra, El Señor de los Bosques, de televisión española, autor de numerosas publicaciones, entre ellas Árboles Singulares, el cuaderno de campo de los árboles más fascinantes de España, y otros muchos, y que, bueno, también redactor de diferentes periódicos y relacionado con Fuerteventura, y al que agradecemos que también se haya prestado a este formato, que en esta nueva edición de ciclos que estamos desarrollando desde el museo, pues queremos que sea un diálogo, que sea no solamente una charla, sino que también, bueno, pues del diálogo, del debate y de la participación en la parte final, pues podamos, bueno, pues dar a conocer y dar a divulgar un aspecto fundamental para este museo, que es dar a conocer a los pobladores, a los primeros pobladores de esta isla. Así que no me enrollo más, les agradezco la asistencia en una noche como la de hoy. Recordarles que para aquellos que no hayan podido estar, o si la quieren volver a ver, ya está colgada en el canal de YouTube del museo la anterior charla, y que esta, pues bueno, pues dentro de poco volverá a estar para poder tenerla como fuente y como recurso de esos debates que aquí estarán. Así que ya los dejo en manos de los expertos. Muchas gracias, esperemos que lo disfrutemos. Pues muchas gracias sobre todo a todas ustedes, a todos y a todas, por venir hoy, por estar en este día tan desapacible, pero también tan interesante, para hablar de la cultura de nuestros antepasados, para conocer nuestros paisajes. Estamos aquí con dos grandes científicos, por lo tanto van a tener una información de primera mano de exactamente qué es lo que se sabe hoy sobre cómo era la isla de Fuerteventura antes de que llegara la cultura europea, que llegara la colonización, en la época del mundo aborigen, que lo podríamos mantener pues hace 2000 años, más o menos, sin entrar en más polémicas. Vamos a desarrollar sobre todo 4 temas que creo que son muy interesantes. El primero era cómo era la isla de Fuerteventura antes de la llegada de estas primeras personas, de qué recursos disponían, ¿no? Cómo era la isla, cómo los aprovechaban, que también es muy importante, y finalmente cómo se encontraron Fuerteventura los primeros europeos. Para ello contamos, como les decía, con dos grandes científicos e investigadores que son los que más saben exactamente ahora mismo de este tema en Fuerteventura, en Canarias, en el mundo. Tenemos la gran suerte de tener aquí a Paloma Vidal Matutano. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Valencia, máster universitario en Arqueología y docente investigadora de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Es experta en el análisis de restos arqueobotánicos, que eso nos lo va a contar ella, además, en qué consiste eso, ¿no? Ella, en lugar de analizar cerámicas, sobre todo busca maderas, carbones, fibras vegetales, dentro de los contextos aborígenes y coloniales del archipiélago canario.
Ha publicado más de 50 trabajos científicos, ha obtenido el premio Joven Investigador Distinguido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el premio de Investigación Junior también por la Universidad de La Laguna. Y es comisaria de una exposición que dentro de poco podremos ver aquí, La arqueología de las plantas, una mirada al registro arqueológico invisible, que creo que llegará en noviembre de este año, ¿no? Pero es muy importante también porque ella codirige las excavaciones arqueológicas en la Cueva de los Cabezazos, en Tegueste, en Tenerife, y está haciendo los estudios del Malpaís Grande y Malpaís Chico aquí en Fuerteventura, y sobre todo es miembro del equipo investigador de las excavaciones recientes que se están haciendo en la cueva de Villaverde, encargándose, como les decía, del análisis de esos carbones procedentes de las hogueras que se han encontrado en el interior de la cueva de Villaverde. Por otro lado tenemos a Juan Miguel Torres Cabrera. Él es catedrático de enseñanza secundaria, especialidad de biología y geología en el IES Gran Tarajal. Es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de La Laguna con la tesis El suelo como recurso natural, procesos de degradación y su incidencia en la desertificación de la isla de Fuerteventura. Siempre Fuerteventura, ¿verdad, Juanmi? Ha participado en varios proyectos de investigación sobre los suelos de las Islas Canarias, los sistemas de cultivo de gavias, la salinización de las aguas superficiales y proyectos de restauración ambiental y lucha contra la desertificación aquí en la isla de Fuerteventura. También es coautor de 2 guías de campo sobre Fuerteventura y, también muy importante, forma parte de ese gran equipo investigador multidisciplinar que está ahora mismo trabajando en las excavaciones de la cueva de Villaverde, en el norte de la isla. Así que, bueno, con esta presentación vamos a intentar desarrollar un diálogo que sobre todo aporte novedades, pero que también para los que no tengan mucha idea de cómo era la isla, no se hayan imaginado, ¿no? Nunca se habían puesto a pensar cómo era la isla de Fuerteventura, igual que la vemos ahora, era una muy diferente. Bueno, pues eso es lo que queremos saber. Eso hace 2000 años. Vamos a empezar por el clima. Hoy que está haciendo un clima invernal, bonito para el que esté dentro y bien cogido, ¿no? Que no esté lloviendo, no esté en el campo. ¿Podemos saber, Juan Miguel, cómo era el clima de Fuerteventura en ese momento en que llegan aquí los primeros seres humanos a Fuerteventura, ¿no? Y también cómo influyó ese clima en ese paisaje, los recursos hídricos, había ríos, ¿cómo era eso? ¿Cómo era la isla de Fuerteventura hace 2000 años? Gracias, César. Buenas noches a todos. Por ahora no se sabe con exactitud cómo era el clima de la isla de Fuerteventura, pero sí podemos intuir cómo podía haber sido en base a los estudios paleoclimatológicos que se han hecho en el entorno. Todos los estudios coinciden que el Sáhara se empezó a desertificar hace unos 4000 años. Y también coincide que la península ibérica también. Por tanto, debemos entender que Fuerteventura hace 4000 años empezó pues, a ser un territorio árido y a tener un clima árido. También es cierto que en estos 4000 años pues no ha habido cambios climáticos también. Se habla del periodo cálido romano, que duró hasta el siglo V, o la Alta Edad Media, que duró aproximadamente hasta el siglo XI, donde el periodo cálido romano era un periodo cálido y húmedo, y la Alta Edad Media pues era un periodo frío y seco. Por tanto, cabría esperar que en esos siglos pues también Fuerteventura pues podría haber sido un clima pues haber soportado también variaciones climáticas, no siempre haber sido totalmente árido. No obstante, además de esa variabilidad espacial, en Fuerteventura hay que tener en cuenta, para entender el clima del pasado, que también tiene además de esa variabilidad estacional, temporal, la isla, aun siendo llana, también tiene una variedad espacial importante. Y podemos distinguir como una zona central con temperaturas más frescas y algo más de lluvia, y una zona costera con un clima más seco y ligeramente más cálido. Pues cabría esperar que en el pasado también fuera semejante a la actualidad. Y eso pudo haber condicionado aspectos tan importantes como la distribución de los recursos hídricos. Posiblemente la zona central hubiese más de los suelos, que podrían ser más fértiles como lo son en la actualidad, o incluso también de la vegetación. ¿Pero había más ríos? ¿Había más agua?
que ahora o tenían más cantidad? No tenemos datos para afirmarlo, si había más, sino solamente los que vienen de la conquista. Cuando se hablaba de río Palma, pues se hablaba de un río de agua circulando, el de Canarién. Sin embargo, cuando viene Bernot posteriormente, siglos después, encuentra un pequeño río de 35 centímetros de ancho y unos pocos centímetros de profundidad. No, es difícil valorar esos testimonios en qué medida corresponden a una realidad. Por lo tanto, frente a lo mejor una idea que está en el ambiente de pensar que Fuerteventura hace 2000 años era un sitio probablemente más húmedo, con suelos más fértiles, eso no tenemos datos para poder afirmarlo. Más húmedo, en principio, no. Pudo haber habido oscilaciones climáticas, pulsaciones más húmedas, incluso dentro de algunos años más húmedos como el actual, y hay más vegetación y más recursos. Pero suelos más fértiles sí tuvo. Sí tuvo suelos más fértiles en el pasado, y si quieres, posteriormente, pues lo aclararemos. Hablarlo. Y Paloma, claro, si ya tenemos ese clima que es parecido al que tenemos ahora, pero sí que sabemos algo más de cómo era la vegetación gracias a los estudios de estos carbones, que quizá yo creo que sería interesante, ¿no?, que primero nos expliques qué es eso de estudiar los carbones, ¿no? Cómo viendo un carbón es capaz Paloma de decirnos cuál era la vegetación que había en Fuerteventura. Vale, nosotros nos basamos en recoger los restos del combustible, de la leña que las poblaciones aborígenes echaron y alimentaron las hogueras. Entonces, esos carbones, que son como los carbones de la barbacoa, que podemos encontrar nosotros haciendo una barbacoa un domingo, cuando los miramos debajo del microscopio, vemos la especie vegetal, vemos el taxón que hay, la madera que están utilizando. Y cuando hemos analizado 200, 300, 400 carbones de un mismo estrato, de un yacimiento, podemos reconstruir el paisaje que había en ese momento, en el pasado. ¿Qué pasa? Que no sé si esto funciona, si le doy aquí. ¿Qué pasa? Que yo me atrevería, yo siento dar una nota así un poco negativa, pero me atrevería a decir que de momento sabemos poco del paisaje de Fuerteventura. No es negativa, es la realidad. Sí. Aquí no hemos venido a fantasear ni a lucubrar. O decepcionante, porque si se fijan, pues en la estrellita que hay arriba, que marcaría la Cueva Villaverde, es el único yacimiento donde tenemos datos de carbones, datos del paisaje de la madera que están utilizando para alimentar esas hogueras y, por tanto, del paisaje que había alrededor, que eso es la oliva. Pero ahora, en esta parte de aquí, ¿no?, en el noroeste de la isla, es donde está una cueva en la playa del Junquillo, que también la excavó Arenisca hace unos años y que ahora estamos analizando los carbones. Tenemos una primicia de qué es lo que sale, que luego lo veremos. Y luego la estrella que está en el sur es lo que está excavando Arqueocanaria y investigadores de la Universidad de La Laguna ahora mismo, estos días, en el Malpaís Grande y Malpaís Chico, entre Tuineje y Antigua. Ahí podremos obtener datos de cómo era la vegetación, pero de momento solo tenemos Villaverde. Entonces, ¿qué pasa con Villaverde? Villaverde, quizá la vegetación más abundante que nos aparece a lo largo de toda la secuencia del yacimiento, pues son una serie de plantas arbustivas que son propias de los malpaíses, ¿no?, que son plantas muy adaptadas a suelos con mucha riqueza de sales, adaptadas también a la sequía, a la aridez. Pues son como aparece ahí el espino marino y otra serie de plantas arbustivas, ¿no? Es verdad que hay un componente bastante interesante del bosque termófilo, que quizá para mí sería lo más interesante, ¿no?, que tiene este yacimiento, la Cueva Villaverde, donde vemos una abundancia bastante notable del acebuche, que hoy en día no lo tenemos tan presente en la isla, donde aparece también la sabina, donde aparece el almácigo, por ejemplo. La palmera, que lo he puesto en interrogante, no aparece, pero entendemos que también estaba en el paisaje de Fuerteventura, pero por lo que sea no lo están utilizando, ¿no?, como combustible, como leña. Y ese sería el componente más importante, que estaría cercano, esos dos que hemos hablado, cercanos a la oliva, al norte de la isla.
Aparece también el drago, que es la primera evidencia y la tenemos en la cueva de Villaverde. Aparecen dragos Sí, en la oliva. utilizados como combustible en las hogueras. Efectivamente, y aparece la sabina que anteriormente, en las excavaciones de los años 80 en la cueva de Villaverde, no se había identificado esta planta. Y luego es verdad que en los años 80 se le dio mucho interés, digamos, a esa tercera formación vegetal que aparece en la parte inferior, que es el Monteverde, ¿no? La laurisilva, la conocemos como la laurisilva. Pero claro, cuando hablamos de laurisilva nos imaginamos el Garajonay, ¿no? En La Gomera, o Anaga, en Tenerife. Y no, estaríamos hablando de la presencia, vamos, muy singular de determinadas especies, de determinados taxones que en otras islas forman parte de la laurisilva, del Monteverde, y que aquí estarían pues en zonas de umbría, de vaguada, aprovechando determinadas zonas de humedad, pero no sería la vegetación más abundante en el norte de la isla o en la zona de la oliva, porque si no, lo tendríamos muy representado en la cueva de Villaverde, y no, es un porcentaje muy reducido. Lo veremos también un poco más adelante, pero aparte de saber las especies, también sabéis en qué época, de cuándo son estos carbones, ¿no? Que eso también es... ¿Eso cómo lo adivináis? Es ¿Adivinanza? Adivinanza por imposición. No. ¿Cuál es el método científico? Con el método del carbono 14. Como la madera es materia orgánica, ¿no? Pues se puede enviar a laboratorios que están especializados, no lo hacemos nosotros, y ellos sí que saben el momento, analizando esa muestra, pueden establecer una franja cronológica. No te van a decir este estrato es de 1211, sino una franja cronológica en la cual nos movemos en ese tiempo. ¿La franja cuánto puede ser? En la cueva de Villaverde. Sí. En la cueva de Villaverde, si no me corrige Rosa, hay poblamiento desde el siglo III, ¿no? Desde el siglo III hasta la conquista, hasta el 13-14, un poco antes. Sí, me refiero a que cuando tienes el carbono 14, las mediciones que son 100 años arriba, 100 años abajo o no, o más. Eso depende, pero pueden ser más. Sí, el error puede ser más. O sea, que ya sabemos, por un lado, que los carbones nos van a dar mucha información y, por otro lado, que la parte digamos, de suelos y de clima no tenemos nada, ¿no? O sea, estamos empezando un poquito regulera en cuanto a datos serios, científicos, que podamos asegurar, ¿no? Hasta el momento no. Hay estudios paleoclimáticos a gran escala. El clima afecta a regiones amplias. Entonces, si el Sáhara se desertifica, es previsible que Fuerteventura también, aunque no siempre coinciden necesariamente. Pero sí ha sido así. Prácticamente podemos hablar en referencia a lo que observamos en el entorno cercano. Lo que sí que tenemos seguro, y eso además lo podemos comprobar todavía hoy, es el relieve. El relieve no ha cambiado, ¿no? El relieve no ha cambiado. El relieve de Fuerteventura se puede decir que es el mismo que había hace 2000 años. Los mismos barrancos, las mismas montañas, no ha cambiado de forma significativa. ¿Por qué? Porque no ha habido erupciones volcánicas como en Lanzarote, que haya cambiado radicalmente ese relieve, que haya sepultado barrancos y haya creado nuevas montañas. Por tanto, podemos decir que la isla por la que caminaron y que vieron fue parecida a la nuestra. ¿Qué ha cambiado entonces si no ha cambiado el relieve? La piel que recubre ese relieve, la vegetación y los suelos que hay debajo de ella. Podemos decir que esos son los cambios más importantes que podemos experimentar del pasado. Bueno, yo creo que es una base ya interesante para poder ir con más detalle al segundo bloque, ¿no? ¿Qué recursos aprovecharon los majos y de qué manera lo hicieron? Y el primero, que es el que todos nos llega a la mente, sin duda, es el agua, el aprovechamiento del agua, ¿no? Ya te habíamos preguntado si habría más recursos hídricos o si esas fuentes, esos manantiales eran más abundantes que ahora, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Podrías por lo menos explicarnos, para también la gente que no tenga ese dato, cuál era el aprovechamiento hídrico, cuáles eran las fuentes, los recursos hídricos que se estaban utilizando en época aborigen, ¿no? Y intentar a lo mejor pensar que podían ser mayores o menos, también teniendo en cuenta una población más reducida que la actual, por supuesto. Podemos decir que los recursos hídricos serían dos. Uno, las aguas superficiales procedentes de la lluvia. Habría que ver qué sistemas habría de recogida
eso corresponde identificarlo, pero los recursos subterráneos sí existían, reconocidos, que algunos han permanecido hasta la actualidad. Sin embargo, otros, debido al aprovechamiento de las aguas subterráneas, han desaparecido en algunas partes de la isla. Podríamos entender que hay una planta, que es el tarajal, que vive normalmente asociado a capas de agua salinas y a poca profundidad. Normalmente, donde vemos comunidades de tarajales, indica que hay aguas subterráneas cercanas. Por tanto, viendo la actualidad, pues parece ser que en el pasado pudo haber habido las mismas localizaciones de aguas subterráneas que vemos en la actualidad. No van a ser especialmente distintas. Y coincide, donde estén esas formaciones, que hay aguas subterráneas. El Barranco La Torre, Vega Río Palma, Betancuria, Ajuy, Madre del Agua. Esos son barrancos que mantuvieron agua posiblemente también en el pasado. Caudales es difícil saber. Es difícil saber porque evidentemente no tenemos por ahora información para identificar un elemento tan variable como es el agua, que varía con una variación interanual amplia. Pero sí podemos suponer que los recursos serían parecidos a la actualidad. Incluso hay algunos sitios que persisten topónimos como La Fuentita, El Charco, que ya no hay ni Fuentita ni Charco en la zona sur, porque la explotación del acuífero a principios del siglo XX pues desecó esos afloramientos de agua. Sí, esa parte quizás es interesante, lo que son las fuentes tradicionales, que son varios cientos, creo que hay en la isla de Fuerteventura, ¿estarían aprovechadas ya en época aborigen? Digo, no hay una modificación, una extracción, digamos, esas fuentes que se utilizaron en tiempos históricos también se utilizarían en tiempos prehistóricos y podría haber algunas más y que se hayan perdido, esos datos, claro, es más difícil, pero sí que podemos decir que los recursos hídricos que había entonces serían los mismos que luego se utilizaron en época histórica. Podríamos presuponerlo, sabiendo que esos recursos hídricos tienen variaciones importantes, interanuales. Si son años lluviosos, esos recursos hídricos son mayores, y si son años secos, digamos, dentro de este contexto de aridez en el que nos encontramos. Pero no podemos ir más allá de algo que no tenemos datos para afirmar. Podemos presuponer a partir de los datos que tenemos ahora. ¿Y qué gestión podían hacer de ese tipo de recursos? ¿Podían llegar a hacer pozos, como los eres en el fondo de los barrancos, cazoletas? ¿Cómo aprovechaban esa agua? Es difícil saberlo. Creo que el mundo de la arqueología es quien tiene que dar esas respuestas, porque es difícil saber qué uso podían haber hecho. No hay datos, no hay documentación para... No tenemos entonces datos para poder decir exactamente que había ya pozos en época aborigen, más que bueno lo que dicen las fuentes, sí, que ya son históricas, ¿no? Bueno, no me estáis dando mucha bola, de verdad. Trabajamos sobre seguro, César. No, a mí me parece, por supuesto, que tiene que ser así, ¿no? Estábamos hablando algo que tú conoces muy bien, el tema de los suelos. Lo que sí que tú tienes datos es cómo los suelos, por lo menos, están cambiando en época actual, en época histórica. Has hecho ya ciertos estudios, la influencia de la erosión, ¿no? Y que eso podría hacernos una idea de también cómo esos suelos se han ido empobreciendo y que serían más ricos en época aborigen. Cuéntanos un poco esos estudios tuyos. A partir de la tesis doctoral, pues empecé a estudiar la erosión de los suelos como parte del proceso de certificación de la isla. Entonces, en su momento, en el año 92, instalé unas estacas en varios puntos de la isla y anualmente he venido midiendo cuánto varía año por año la altura de suelo que se va perdiendo. Entonces, vamos, lo minimizamos. Sí, porque una imagen aquí vale más que 1000 palabras. A ver, ¿y dónde está? Aquí está. Bien. Bien, esta es una de las estacas que coloqué, estos ampuyentes, unas estacas que coloqué en el año 92 a 1 centímetro de... En el año 92 estaba a 1 centímetro de altura. Y coloqué varias, por ejemplo, aquí en Ampollenta tengo 30 y tengo varias estaciones en distintos puntos de la isla en suelos diferentes para ir valorando. Mi tesis doctoral acabó, pero he seguido midiéndolo. En el año 2022 estaba aquí a esta altura.
la variación de altura ha sido 3,8 centímetros en 30 años. Eso equivaldría en 100 años aproximadamente a 12 centímetros y en 1000 años a 1,20 centímetros. Es decir, que el suelo sí ha cambiado, y mucho. Esto es un suelo, Ampuyenta son suelos rojos con mucha sensibilidad a la erosión, como los que están en las montañas de Betancuria. Y esto es un proceso natural. Sin embargo, hay otros suelos, como aquí en las montañas cerca del Valle Santa Inés, que son más pedregosos, entonces la pedregosidad protege el suelo. Entonces, no es tanto. En su momento, en el año 2001, fue instalado, estaba ahí, y en el año 2025, pues la variación ha sido solo 0,5 centímetros. Es decir, que en 1000 años puede variar 21 centímetros. Para que tengan una idea del rango de variación de la pérdida de suelo, que esto es mucho. Esto coincide con lo que hemos observado en algunas excavaciones en Lanzarote, donde algunas maretas, que eran sistemas de captación de agua, se encuentran elevadas respecto al suelo actual. Quiere decir que se ha erosionado todo, menos la propia mareta, porque tiene las piedras que lo protegían. Y esto supone una pérdida de un recurso muy importante, porque si perdemos 20 centímetros de suelo, 21 centímetros se han perdido los horizontes superficiales, que son los más fértiles. Nos están quedando los horizontes más profundos y más pedregosos. Si les digo que perdemos medio metro, 1 metro, pues hemos perdido mucha cantidad de suelo, y eso ha afectado ¿a qué? A la vegetación, a la producción de pastos y en definitiva a la productividad biológica de la isla. Y por supuesto eso va a afectar a sus pobladores que dependían de esos recursos para poder vivir. A medida que se ha ido empobreciendo los suelos, la vegetación ha tenido más dificultades para desarrollarse. Y ese es el proceso de desertificación que ha tenido esta isla. Evidentemente, estas tasas las estamos suponiendo que sean constantes en el tiempo. Pueden haber variado. A lo mejor viene un periodo húmedo, se recubre de vegetación y la tasa de erosión es menor. O viene un periodo seco, hay sobrepastoreo y mucho corte de leña y se acelera más de lo que hemos medido. Estamos haciendo una estimación de lo que hemos medido en 30 años, que considero que es un periodo suficientemente largo para tener una idea de cómo varía el recurso suelo. Y refuerza la idea que has lanzado al principio, de que el relieve no cambia, pero la piel cambia, cambia y cambia mucho. Y la vegetación, Paloma, históricamente, en lo que es el periodo aborigen, con los datos que ya tenéis, pocos datos todavía, pero bueno, lo que se está empezando ya a investigar y a descubrir, permite ya también ver un poco la evolución, qué era lo que había y cómo fue evolucionando en el tiempo aborigen. Permite ver lo que había, como digo, en el norte de la isla, con el filtro de lo que seleccionaban los seres humanos, porque nosotras no hacemos palinología, ¿no? Que sería otra disciplina que es, se capta todo el polen, ¿no? Que hay alrededor o en un ámbito regional, sino que nosotros estamos viendo la leña recogida por el ser humano, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y sí, nos permite ver esas formaciones vegetales que comentaba antes. Ahora, la evolución, aquí hay que ser un poco cautos también, porque podemos ver la evolución en la secuencia de la Cueva de Villaverde con las finalidades de los fuegos de la Cueva de Villaverde, etcétera. Pero hacer, digamos, traspapelar toda esa información al resto de la isla, a mí me parecería muy, muy aventurado. Sabemos en otras islas que tienen una trayectoria arqueobotánica mucho mayor, como puede ser Gran Canaria o Tenerife, que la isla se comporta de manera muy diferente, ya no entre el norte y el sur, sino entre un valle y el valle de al lado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, pero yo recuerdo algún trabajo previo que existe, donde parece que sí que se podía interpretar que había una evolución y que poco a poco esos bosques, por el exceso de manejo ganadero o de corta de leña, fueron empobreciéndose y que había, digamos que fue cambiando a lo largo de 1000 años o de más de 1000 años, fue cambiando lo que era esa vegetación en una zona evidentemente muy concreta, que es la de ese norte de Fuerteventura, ¿no? Sí. Esos datos, ¿tenemos algún dato sobre ello? Sí, hace 30 años, efectivamente, en esos análisis se comentó la idea, no sé cómo poner el otro porque no veo el... Se mencionó la idea, ¿no? O se sugirió que ese bosque termófilo
A partir del siglo IX iniciaba una fase de declive y iba desapareciendo, ¿no? O que desaparecía del paisaje, o eso es lo que se veía en los análisis de carbones de esos años. Sin embargo, cuando hemos analizado en el nuevo proyecto liderado por Arenisca este yacimiento, hemos analizado de nuevo los carbones y la secuencia, no sé si se fijan, en el verde más oscuro yo he indicado la dinámica del bosque termófilo a lo largo de los dos sondeos, ¿no?, que se excavaron. Y en el verde más clarito pues están todas esas especies más arbustivas del Malpaís, el espino, toda una serie de especies de quenopodiáceas, etcétera. Si se fijan, lo que vemos son fluctuaciones del bosque termófilo, es decir, hay unidades estratigráficas, hay estratos, hay momentos de ese poblamiento del yacimiento donde hay más bosque termófilo y hay momentos donde se reduce y otra vez vuelve a haber más y menos y así. De hecho, a partir del siglo IX, que fue en esos análisis donde se dijo que se producía un declive del bosque termófilo, incluso se hablaba de deforestación. Y que tenían que ir más lejos a buscar esa leña. Sí, exacto, que se extendía, ¿no?, el radio de aprovisionamiento. Bueno, pues lo que vemos a partir del siglo IX, que es la parte superior de las dos secuencias, de los dos sondeos, es justamente que aumenta el bosque termófilo. Es decir, que los análisis más recientes entran un poco en contradicción con la tesis que se sugirió en los años 80 o en los años 90 de que el bosque termófilo desaparecía o iba desapareciendo cada vez más a partir del siglo IX en Fuerteventura, probablemente, o en ese momento se mencionó por un impacto antrópico, por un impacto humano. Nosotras no estamos viendo esto. A la luz de lo que vemos, de los datos más recientes, es que hay fluctuaciones, que luego si quieres podemos entrar en hipótesis o interpretaciones de por qué, ¿no?, se pueden dar esas fluctuaciones, pero no vemos desde luego una deforestación, ni una crisis climática, ni nada de esto. Por lo tanto, estamos hablando más que es más un uso de un recurso, pero no responde a que cada vez hubiera menos y que tuvieran que irse más lejos a buscarlo y que al final solo tuvieran que acabar con los espinos porque ya no quedaba nada. No tenemos evidencia de ello. Desde luego, la vegetación más utilizada es esa vegetación arbustiva, eso está claro. Con lo que más se encienden los hogares es con esas quenopodiáceas, el espino, etcétera. Pero el bosque termófilo está ahí y, de hecho, al final de la secuencia está bastante presente. Sí, termófilo estamos, le recuerdo, ¿no?, que estamos hablando de los acebuches, de esas sabinas, sí. Que además eso, Juan Miguel, coincide mucho también eso, todavía en épocas históricas se utilizaba de leña, pues, alulaga, espino, o sea, no, creo que eso es lo que tú has conocido, has hablado con mucha gente mayor, siempre ha sido más ese tipo de madera, también era la más abundante, ¿no?, la que se utilizaba. Sí, fundamentalmente hasta que llegó el petróleo, las cocinas de Fuerteventura se calentaron con vegetación natural y ir a coger salados, aulagas y todo lo que se podía era parte de la vida del majorero durante siglos y hasta hace poco, hasta el siglo pasado, por decir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y coincide con ese matorral de espinos, salados, que son la vegetación más abundante y aulaga. Pero la aulaga no es de la que tiene maderita durita como para... E incluso otras especies, quizás endémicas y ya en peligro de extinción, también pudieron haber estado, pero no han salido todavía, ¿verdad, Paloma? No nos han salido todavía ninguna muestra que diga... pero también pudieron haber estado, ¿no? Uh-huh. Eso quizás en el futuro con tus estudios podrías aclararlo más. Quiero decir, a veces salen carbones, especies que no sabemos qué son, para nosotros son indeterminadas, claro. Y a lo mejor es una especie que ya no la tenemos en el medio y por tanto no le podemos dar el nombre. Vale, o sea, podría ser una especie extinguida. Sí, puede ser. Yo creo que de todas formas, aunque adelantemos un poco, sí que me gustaría que nos contaras precisamente ¿cuál es la teoría que manejáis de cómo pudo ser esta vegetación y cuál es ese uso para hacer la gestión del territorio que se hizo en la Cueva de Villaverde? Estamos hablando solo de la Cueva de Villaverde, que es donde se tienen los datos más concretos. A ver, nosotros creemos que esto es algo que también se apuntó ya en los años 80, 90. Creemos que esto está muy ligado no a un cambio en el paisaje, ni mucho menos estas fluctuaciones,
sino las actividades humanas que se producían en la cueva de Villaverde, muy relacionadas con alimentar el ganado, en este caso ganado de ovicápridos, ¿no? de cabras y ovejas, donde el acebuche, tanto aquí como en la península y en otros lugares del Mediterráneo, las ramas jóvenes, las ramas verdes del acebuche, son el alimento, vamos, favorito para cabras y ovejas. Entonces, podría tener un doble uso ese acebuche. Por un lado, alimentar a ese ganado, y por otro lado, esas ramitas que ya no contendrían esas hojas jóvenes que se habrían comido los ovicápridos, echarlas como leña a los hogares, ¿no? La interpretación nueva que nosotras manejamos es que probablemente esto está reflejando, bueno, es una hipótesis aventurada, pero ¿por qué no?, una gestión sostenible del entorno. Es decir, no tanto extender el radio de aprovisionamiento, sino lo primero que hay que tener en cuenta es que las poblaciones insulares son poblaciones, yo creo, bueno, hoy en día lo son, y si lo echamos al pasado, podemos pensar que son poblaciones con una noción bastante importante de que viven en un territorio acotado, con unos recursos limitados, y que la supervivencia depende de gestionar de una manera sostenible el entorno. Entonces, en arqueología somos siempre muy dados a ver el impacto humano, impacto antrópico, ¿no? Y a veces dejamos de lado posibilidades de que también no eran sociedades tontas, sabían perfectamente cómo gestionar el entorno. Y poder establecer un equilibrio entre, a lo mejor, algunas ocupaciones donde ese bosque termófilo fuera más abundante y, por tanto, se recogiera más, se recolectara más, y otras ocupaciones, otros momentos de toda la ocupación que tiene la cueva de Villaverde, donde se dieran cuenta de que ese bosque termófilo se reducía y no lo utilizaran tanto y le dejaran recuperarse a esa formación vegetal. Entonces, esa es la posible interpretación que le damos a esas fluctuaciones, porque no creo, sinceramente, que se deba a cuestiones climáticas, no creo que el clima varíe a lo largo de la secuencia tanto como para que esa formación vegetal esté más presente o menos presente. Ahí podemos debatirlo. Y tampoco creo que se deba a cuestiones de disponibilidad en el entorno, ¿no? Sino más bien a actividades que tienen que ver con las actividades del día a día de ellos. Entonces es una posible interpretación de esos datos. Que es muy, muy interesante. Y eso quizá, Juan, y tú también podrías explicarnos, aunque Paloma ya lo ha hecho, pero esa vegetación estaría en las montañas, como están ahora, a lo mejor que quedan restos de acebuche todavía. Entonces, o la ocupación de los bosques sería eso, llanuras con árboles. ¿Tenemos alguna idea de si también ese tipo de extensión boscosa era limitada como está ahora o era más general? Sabemos que las especies existen, porque Paloma las ha detectado, pero no sabemos cuánto se extendían, ¿no? Entonces, es previsible que lo que vemos en el presente sea reflejo de lo que pasó en el pasado. No podemos presuponer algo en principio si no tenemos información que fuera algo que fuera totalmente diferente. Si la mayor parte de los acebuches y los almácigos se encuentran en las montañas de Betancuria y en las montañas altas, es previsible que en el pasado fuera igual. Que encontramos acebuches cerca de la Antallada o en algunos barrancos de Jandía, en lugares muy secos. Podría haber sido alguno excepcional, pero no podemos presuponer que hubiera un bosque que se extendiera hasta el lugar más árido de la isla. Y claro, y bosque, pues con la información que tenemos, si actualmente vemos una densidad de acebuche, el lugar que más densidad tenemos es Gran Montaña, ahí puede haber una densidad alta, pues como mucho sería algo así, un bosque disperso. Es lo que podemos presuponer, no podemos entender que hubiese más porque no tenemos información para ello. ¿Cómo sería? Como en Gran Montaña, pues más extendido, a lo mejor. Esa sería quizás la aproximación. ¿Y en los tableros habría vegetación o también serían como los vemos ahora? Bueno, Cardonales, tabaibales. No lo sabemos. Lo cierto es que la vegetación se distribuiría de forma semejante a cómo se distribuye en la actualidad. Vamos a verlo de alguna manera. Vamos a ver aquí. Aquí está. Bien. No, esto ya lo vimos.
No No, pasa. ahora no quiere. No quiere pasar. Ahí. Sí, pasa. Eso es. Le damos. Eso. Bien, ahí. Esta es una imagen del satélite del Sentinel del programa Copérnico. Esta imagen es del 26 de enero de este año. Y ese color refleja la cantidad de humedad que tiene la vegetación y el suelo. Como ustedes ven, la distribución de las lluvias de este año pues afectó a la zona norte y fundamentalmente a la zona boscosa y a Jandía. Cabría esperar que en el pasado el régimen de lluvia puede afectar igual la zona sur más árida, menos montañosa y la distribución de las lluvias fundamentalmente en la zona central. Cabría esperar que fuera semejante a la actualidad. El mismo día el satélite nos da esta otra imagen. Esa es una imagen del infrarrojo cercano, donde capta la luz, el verde y la radiación reflejada por la vegetación. Como ustedes ven, la vegetación se concentra fundamentalmente en la parte central de la isla, aunque haya zonas costeras como el sur del Cotillo, que están relativamente húmedas, pero no están tan verdes. ¿Por qué? Porque los suelos son más salinos. Puede haber llovido, pero los suelos son más salinos y la vegetación crece menos. Los suelos menos salinos se encuentran en la parte central de la isla, justamente donde llueve más. Pues cabe esperar que la vegetación que en el pasado ocupó este territorio se distribuyera de forma semejante a como la vemos en la actualidad. Con otras especies que ahora ya no están, con otra densidad que ahora ya no está, pero siguiendo este patrón. Posiblemente, pues, las montañas más elevadas es donde tuvo esa vegetación arbórea dispersa, por decir de alguna manera. El concepto bosque es otra cosa. ¿Y palmeras se ha encontrado restos de palmeras que utilizaban las palmeras? Pues es una buenísima pregunta porque justamente estamos detrás de ello. Estamos detrás, junto con mi compañera María Herrero Tal, de analizar los elementos de cestería y de cordelería, ¿no?, que pudieran haber. Y realmente solo tenemos esto que aparece en la imagen, en comparación con Gran Canaria o Tenerife, otras islas, pues es muy poco para una isla en la cual esperábamos que se conservaran más restos de cestería y cordelería, pues por sus condiciones de aridez, ¿no? Uno espera que se conserve más que en Tenerife, que es más húmeda, o ciertas zonas de Gran Canaria. Y sin embargo aquí se ha conservado solo ese tejido que no es de palma, probablemente de juncos o distintas especies de junco, y a la derecha una serie de cuerdas de dimensiones muy pequeñas donde podría haber algo de palma. Estamos en proceso de estudio, de análisis, pero es muy poco para una isla donde se espera que se utilizara más, donde hay topónimos, además el junquillo, hay topónimos que nos hablan de que existían esas plantas tejibles y sin embargo nos ha llegado muy poco. Entonces, Y carbones tampoco aparece, porque ahora vemos normalmente el ganado se les da hojas de palma, ¿no? Y carbones de palmera en otras islas y en otros yacimientos hay, quiero decir que sí que es un elemento, un combustible que se utiliza en las hogueras y no aparece. A lo largo de toda la secuencia de la Cueva de Villaverde, que son más de 4.000 carbones analizados, no aparece ningún carbón de palmera. Tampoco aparecen objetos de madera, ni de palmera, ni de, por ejemplo, pensemos en el acebuche, que es una madera muy apreciada para fabricar objetos, o la falla, que también estaba, o la sabina, y no aparecen tampoco objetos tallados en madera. Es un dato también interesante. Quería comentar, en parte podría ser razonable que en Villaverde no apareciera palmera, porque tampoco hay palmerales naturales en la zona norte de la isla. También es verdad. Los palmerales más cercanos que estarían de Villaverde estarían en Antigua. Evidentemente no van a trasladar un material, un combustible, pudiendo coger en las montañas cercanas. Claro. Entonces quizás por eso, pero quizás a lo mejor el estudiar otros hogares en lugares cercanos, a lo mejor podría aparecer como aparece en otras islas. No, y ahora que se está analizando precisamente el Malpaís Grande y Malpaís Chico, probablemente ahí pudiera salir. Sí, ahí los palmerales, claro, si salen, claro, sería agua de bueyes, quizás los palmerales más cercanos de Palmera Canaria, que es lo que cabría esperar que hubiese. Sí. Pero están distantes aún. Claro, que se supone que utilizaban lo que tenían a mano, ¿no? Porque más o menos los arqueólogos, cuando ven un yacimiento, claro, es un poco difícil, ¿no? Pero ¿cuál sería el campo
qué podía, digamos, de movimiento, Eso depende de de lo que... gestión de ese paisaje alrededor de ese yacimiento? Depende de lo que se está estudiando. No es lo mismo estudiar, no sé, las materias primas tipo obsidiana en otras islas o el basalto, ¿no? Ese aprovisionamiento de esas materias, que estudiar la vegetación. Para recoger madera para alimentar hogueras, desde luego es la disponibilidad que había alrededor. Uno no se va tampoco hoy en día. Recorremos 60 kilómetros, ¿no? Para recoger una falla que hay ahí, porque no, recoger la vegetación alrededor. Y de hecho, en ese sentido, Villaverde también está dando resultados muy interesantes, porque nosotras lo que hacemos no solo es identificar la especie, sino también identificar los agentes, vamos a decir, que se han ido comiendo esa madera antes de echarla al fuego, ¿vale? Sabemos que esas afecciones son anteriores a que se conviertan en carbones. Entonces nos están hablando del estado de la leña que ellos recogieron. Y eso nos habla de funcionalidades del fuego. No es lo mismo hacer una hoguera para iluminar, un tubo volcánico, que hacer una hoguera para ahumar pescado o para ahumar carne, ¿no? O sea, la leña, el estado de la madera que voy a utilizar es distinto. Y en la cueva de Villaverde aparecen bastantes carbones que están, pues aquí en la foto inferior vemos un tejido que está roto por galerías de xilófagos, ¿no? De insectos que se van comiendo la madera y van creando esas galerías. Vemos carbones donde los hongos se han paseado por ahí y se han comido toda la celulosa, hemicelulosa y demás. Es decir, que vemos que están recogiendo madera que muy probablemente se acerca a esto. Están recolectando la madera seca, muerta del suelo, no están yendo a talar, ¿no? No sé, una rama de falla. No cortan un árbol y lo hacen astillas. Claro. Y esto nos habla también, vuelvo, soy muy pesada, pero al concepto de sostenibilidad, ¿vale? Al concepto de utilizar la leña, la madera que tengo alrededor para alimentar las hogueras. No me voy a ir a talar, no sé, ramas de acebuche o demás, sino todo aquello que tengo disponible. Y sería un paisaje bastante parecido a esto, que hoy en día lo vemos en cualquier Malpaís, en cualquier zona de Malpaís. La isla de Lobos está llena de este paisaje, ¿no? Y este sería la inmediatez a la cueva de Villaverde. Y veremos si a otros yacimientos de la isla también se produce este mismo tipo de recolección. Es interesantísimo, la verdad que estamos aprendiendo ya muchas cosas. Parecía que no sabíamos nada, pero sí que salen, ¿eh? Sí que salen. Salen muchas cosas. Vamos a ir más deprisa para intentar luego también dejar un poco de tiempo a todos los que están aquí y puedan hacer algunas preguntas. Está el tema del poblamiento, que también es muy interesante. No sé si, Juanmi, con los datos que hay, se puede saber, teniendo en cuenta el territorio y sus recursos, una sociedad agropastoril que también estaba limitada y con ese concepto de sostenibilidad que también afectaba directamente a la sociedad, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles serían los mejores sitios donde debería estar esa población? Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Dónde estaba la mayor densidad de vegetación? En la parte central de la isla. Pues cabría esperar que una sociedad que dependía del ganado fundamentalmente, pues tuviera donde tuviera más pasto, en la parte central de la isla. Cabría esperar que ese sería el lugar de máximo poblamiento. Por ejemplo, Betancuria, esta zona. Betancuria, el eje que va de Antigua, Ampuyenta, La Oliva, de Betancuria proyectado hacia el sur, hacia la montaña de Cardón, que genera un relieve, que genera precipitaciones con vegetación alrededor, Jandía. Serían los sitios donde razonablemente, antes de estar en un tablero salino y polvoriento al sur de Tindaya, o al sur del Cotillo o al sur de Fuerteventura, en la pared, pues estaría en un lugar donde habría más vegetación. Y si además tenemos en cuenta que parte de esos recursos hídricos que actualmente afloran aguas superficiales están en Betancuria, Vega Río Palma, Barranco La Torre, Río Cabra, son lugares donde cabría esperar que existiera. Lo que pasa es que según eso, Paloma, la cueva de Villaverde es de los sitios que no son de los buenos. Sí, porque ya haría el eje hasta La Oliva, en la zona central. Hasta ahí todavía sí, era una zona que podía ser ganadera, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, un poco límite, digamos, ¿no? Digamos que Villaverde sería la frontera. Sí. A partir de ahí ya empieza el Malpaís de Mascona, que ya los recursos
y la salinidad es mayor de los suelos y los recursos de vegetación son El menores. Briamen y todo eso que ya tiene un Claro. uso más esporádico, no podían estar. La cuenca endorreica de la Oliva, que es un lugar magnífico. Bueno, pues yo quería, no sé si me va a dar tiempo, pero por lo menos traíamos aquí de Le Canaguen, que es la fuente de los conquistadores, de cómo era la isla de Fuerteventura, ¿no? Y hay algunos capítulos que son muy interesantes. Por ejemplo, el tema de las palmeras, ¿no? Dicen entonces, dice que habían llegado a un hermoso valle llano y agradable, ¿no? Gadifer, cuando llega precisamente aquí, a la zona de Betancuria, dice, en el que puede haber por lo menos 900 palmeras en conjuntos de 100 o 120, tan largas y altas como mástiles de navío de más de 20 brazas, tan verdes, tan frondosas y tan cargadas de dátiles que da gusto verlas. Allí comieron Gadifer y sus compañeros bajo la grata sombra sobre la hierba verde junto a la corriente de los arroyos. Suena un poco a anuncio, ¿eh? Esto es un anuncio de la Consejería de Turismo. De aquella época. En aquella época. Claro, porque también era lo que querían, que Claro. viniera la gente. Cuenta un poco, porque tú además has contado las palmeras. Sí, las he contado y las he vuelto a contar después de que estuvimos. Las he vuelto a contar, pues no hay tantas. No hay tantas. Algo habremos hecho con ellas porque ahora hay más de las que había en aquel momento, ¿no? Casi la mitad o algo así aproximadamente de las 900 palmeras. O sea, que ahora mismo ¿cuántas palmeras hay aquí, en toda esta zona? Aproximadamente, no te voy a decir el número exacto porque fue un repaso así superficial, pues puede haber entre 400, 500, 600 palmeras. O sea, que o hicieron una cuenta un poco exagerada. O yo lo he contado mal o ellos lo contaron muy bien. Sí, probablemente era una manera de hablar, de decir que había muchas palmeras, igual que cuando se refieren al ganado caprino, que también ponen una cifra descomunal, ¿no? Sí, yo sigo leyendo. El terreno de Fuerteventura no está tan cubierto de grandes árboles como las otras islas. Dice, pero está todo lleno de arbustos que producen una leche muy medicinal a modo de bálsamo y de muchos otros árboles que dan dátiles, olivas, almácigas y otras cosas muy extrañas. ¿De qué están hablando? De tabaibas. Tabaiba dulce. Tabaiba dulce, ¿no? Y almácigas. Aquí todavía queda Sí, un sí. pequeño bosque de almácigos, ¿no? O sea que, como tú dices, tampoco cambió tanto, ¿no? Luego, bueno, cuando hablan dice, el terreno alterna llanos y montañas y se puede cabalgar por todas partes, salvo por algunas montañas formadas por grandes rocas, claro, los malpaíses, imagino, ¿no? Y luego te habla de que está lleno de pájaros esto, porque también en esa época lo de la que hubiera buena caza, imagino que era interesante. Dice, una increíble cantidad de pichones de palomar. Luego habla de grandes palomos con la cola moteada de blanco, que podría ser la paloma rabiche. Se piensa que esta descripción habla de la paloma rabiche, que en esos bosques la paloma rabiche no es tanto de la laurisilva como de bosques. Se piensa que podrían estar hablando de esa paloma rabiche, que es una paloma endémica, saben que ya está solo en las islas más occidentales, ¿no? Y hay un proyecto de reintroducción en Gran Canaria. Luego dice codornices, alondras, y esto a mí me gusta mucho, dice, y hay una especie de pájaros blancos y del tamaño de una oca que andan continuamente alrededor de la gente y no dejan ninguna basura. Digo, ¿qué son? Los guirres. ¿Los guirres? Los guirres. Los guirres que era tan confiado y estaban comiendo entre la gente los restos de la comida, del ganado, ¿no? O sea que también seguimos teniendo guinness. Nos está dando la campana ya para que vayamos acabando, ¿eh? Pero probablemente estamos viendo que la información que tenemos escrita y la posterior tiene parte de propaganda, ¿no? Paloma, ¿tú cómo lo ves? Sí, está claro. O sea, hay que leerlo con un cierto filtro, ¿no? Todos estos documentos. Pero tampoco, o sea, refleja una vegetación que, corrígeme Juan Miguel si me equivoco, pero yo no lo veo tan diferente, ¿no? Quiero decir, se ha hablado mucho de la vegetación en periodo aborigen de Fuerteventura como si fuera un paisaje completamente diferente al actual. Y yo, a la luz de los datos que tenemos hasta el momento, no lo veo y no creo que estemos en el punto de poder afirmar eso.
Creo que para eso necesitamos muchos más puntos del mapa de Fuerteventura, poder cruzar esos datos y entonces hablar de si el paisaje a nivel de cantidad era realmente tan diferente o no. Porque lo que vemos ahora son pinceladas de lo que había, pero todavía no podemos darle forma de verdad a ese paisaje. Paloma, necesitamos dedicar muchos más recursos a ciencia e investigación, ¿a que sí? Eso siempre. No, claro, es que es tan poquito lo que sabemos mucho, pero con muy poco, ¿no? Si tuviéramos muchas personas como tú y como la gente que está trabajando ahora mismo aquí en Pero Canarias. yo creo que en los próximos años se va a saber mucho más. Ya están saliendo excavaciones nuevas, ¿no? Hay proyectos nuevos focalizados en Fuerteventura y yo creo que en un plazo de 4 o 5 años vamos a poder tener más ventanitas. De hecho, lo que quería decir antes es que en la cueva de la playa del Junquillo, que es otro de los yacimientos, ¿Verdad que ¿no? nos vas a dar una exclusiva? Está apareciendo la sabina, es decir, que sabemos que también las plantas del bosque termófilo también estaban ahí. Y cuando empecemos a cruzar todos esos datos podremos darle mayor forma a ese paisaje. Pero hasta ahora es un poco aventurado, creo yo, a raíz de un puntito que tenemos en la Oliva, poder extrapolarlo a toda la isla. No sé si hay algún detalle que queráis, ya para finalizar, alguna cosa que haya quedado en el tintero y que penséis que sería interesante todavía comentar, antes de que demos paso a las preguntas del público. ¿Se os ha quedado alguna cosa por decir? Sí, que hay algunas especies que estaban cuando vivían los antiguos pobladores que ya no están. La pardela de Jable, que desapareció, no sé si el siglo XII aproximadamente, coincide con la ocupación humana, y la foca y el lobo marino. Y el Malpaisomis también desapareció. El Malpaisomis fue antes de la ocupación humana. Dicen que está con la pegada de los ratones. Sí, pero creo que estaba por las dataciones. Pero Bueno, bueno, eso se puede, pero sería... Pero sí, que ha habido especies que se han extinguido. Que se han extinguido, es decir, había especies de animales que constatadas que existieron. Bueno, de hecho la pardela pues aparece en los yacimientos arqueológicos y los lobos marinos pues aparecieron en la descripción del Le Canarien, Sí. y aparecieron los huesos en la cueva de Villaverde. Con lo cual quiere decir que no solamente estaban lobos, sino que también estuvo en las playas de Fuerteventura. Y también es probable que se hayan extinguido especies vegetales que no vamos a poder descubrir. A lo mejor esos carbones raros Es que es También difícil van a eso. quedar desconocidos porque no tienes con qué compararlo, ¿no? Claro, muchas veces es difícil distinguir entre si es una planta realmente extinta o es una planta que tú no tienes en tu colección de referencia y no le puedes dar nombre. No que no exista, sino que no sabes lo que es, ¿no? Entonces eso es complicado. Pero Bueno, sí. pues muy interesante, de verdad, muchísimas gracias. Haciendo un rápido resumen, ¿no?, de lo que hemos descubierto, de lo que nos habéis descubierto, de lo que hemos aprendido hoy. El clima no ha cambiado tanto. Presuponemos. Presuponemos. Gracias por la matización. puntualización. Pero por supuesto, presuponemos que el clima no ha cambiado tanto. El relieve es evidente que no ha cambiado, pero que lo que sí que ha cambiado es la piel. La piel en el sentido de que las tierras están viendo que ya pierden fertilidad, porque ha perdido también cobertura, porque hay erosión, ¿no? Que los carbones de esas barbacoas de hace 2000 años están dando una información preciosísima, que a mí eso me parece sorprendente, ¿no? Porque tú en una excavación, probablemente antiguamente lo que se buscaba era la cerámica, que hubiese algo de metal, que evidentemente aquí en Canarias no iban a encontrar, pero bueno, buscábamos cosas más materiales y el carbón parecía que no iba a decir nada. Antes y ahora. ¿Ah, sí? Esto sigue pasando. Sí. Pero que sin embargo, bueno, imagino, perdona, ese carbón no vale con agarrarlo y llevarlo, ¿no? Hay que tener tiene todo un proceso de cómo se extrae, ¿no? Es más, en el proyecto reciente de la Cueva de Villaverde se implementó un método que anteriormente no, que es el método de lavar todos los sedimentos, toda la tierra que se excava en el yacimiento para poder recuperar lo pequeñito. Y entre lo pequeño, pues las semillas, que lo estudia el compañero Jacob Morales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los carbones, los restos de peces, que si tú no haces Escamas. ese método, claro, ¿no? Y todo el esqueleto, ¿no? Pero si no lo recuperas así, eso pasa desapercibido y... O sea, que están cribando la arena, buscando Pero esas con agua, pepitas, sí. esas pepitas de historia. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante.
Bueno, hemos visto, también lo has explicado, ¿no? Que falta mucha información porque no solamente se tiene un punto prácticamente que sería esta cueva de Villaverde, pero sí que encontramos restos de ese bosque termófilo de acebuches, sabinas, almácigos, palmeras, veremos, ¿no? Algo de Monteverde, ¿no? Que podía estar, igual que está ahora refugiado en las zonas más altas de las montañas, puede que estuviese en otras montañas de aquí donde todavía están afectados por ese mar de nubes que siempre llega a la parte más alta de las montañas, ¿no? Los recursos hídricos serían más o menos, aunque probablemente ahora ya sabemos que están excesivamente explotados, pero no habría grandes ríos, no tenemos idea de que aquí, como decían Le Canarien, se ponían molinos en los ríos, ¿no? Para poder moler el trigo y la cebada, ¿no? La erosión, que ha sido un dato importantísimo y muy curioso, ¿no? Que según tus datos, en 1000 años puede haber hasta un metro de pérdida de tierras, que además son las tierras fértiles. Con lo cual, pues, claro, es evidente que la isla de Fuerteventura sí que ha cambiado esa piel ha ido empobreciéndose, ¿no? Y algo que yo creo que también es el gran titular de esta jornada de hoy, es que nuestros antepasados tenían, o probablemente la hipótesis más segura, es que tenían una mentalidad sostenible. No iban quemando y dice, y ahora que quemamos que se ha acabado todo, sino que hubo una gestión sostenible del territorio que les permitía recoger estos palitos perdidos para evitar el tener que cortar árboles grandes que se habían quedado, que les podían permitir pues seguir manteniendo su economía y la vida que era tan dependiente en un espacio insular, ¿no? Esta gestión sostenible del territorio yo creo que es una idea fundamental y que creo que va a cambiar mucho la manera en la que hemos visto, en la que estábamos viendo el mundo aborigen, ¿no? Una inteligencia que va más allá de una explotación directa del territorio. Y ya sin más, si me permitís, bueno, no sé si queréis hacer alguna puntualización de este resumen. Yo diría que gestión sostenible no significa que no haya impacto humano. Es decir, impacto humano había, son sociedades que tienen agricultura y ganadería y eso genera un impacto en el territorio enorme desde el neolítico, desde que somos neolíticos. Pero no significa que no tuvieran una noción de hacer perdurar determinados recursos que eran importantes para poder reproducirse socialmente. Son cuestiones distintas. Sí. No estamos hablando del mito del buen salvaje, Claro. de que esto era un paraíso, ¿no? Había conflictos y había problemas y había que gestionar, pero gestionaban con inteligencia el paisaje, una inteligencia de supervivencia. Y que ese impacto humano, al perder la vegetación, favoreció también la pérdida del suelo por causas humanas. Inevitable. Lo aceleró, eso es evidente. Es evidente. Una pregunta final. La Carta de los Reyes Magos, ¿cuáles serían esas líneas de investigación más interesantes a desarrollar en los próximos 10 años? Yo creo que una de las líneas más interesantes está siendo el estudio de la cestería y la cordelería, que es algo que desde los estudios de Bertila Galván en los años 80 no se ha vuelto a tocar, hace 30, 40 años, no sé, no me sale la suma. Y ahora mismo creo que está dando datos interesantes y para Fuerteventura aprovechar estos restos y analizarlos también, como se está haciendo, y hacer más excavaciones. Hacer más proyectos de excavación para poder obtener más datos en distintos puntos de la isla y poder cruzar esos datos, si no siempre nos quedaremos con una ventanita. Bueno, está claro que además que hay talento en Canarias para poder hacer toda esa investigación. Tenemos científicas y científicos que están dando unos resultados asombrosos con muy poquito, porque los recursos es verdad que son pequeños. O sea, ustedes también son auténticos héroes de la ciencia, ¿no? Porque están haciendo mucho con poco. Tengo una pregunta que me ha llegado, antes de darle paso a ustedes, para que no se me quede de una persona que no ha podido estar aquí, y me ha hecho varias preguntas. La primera preguntaba sobre el drago, si esos dragos que han aparecido, si podemos saber si son dragos, el Dracaena draco, el drago canario, o puede ser el de Gran Canaria, o puede ser... No se puede llegar al número de especie. Con la anatomía de la madera solo sabemos Dracaena, género Dracaena. La especie es imposible. Eso ya sería estudios genéticos, de ADN o cuestiones así.
Argán, que tenemos toda la arganería muy cerca de aquí, en el Anti-Atlas, ¿no? Tan cerca de apenas a 100 kilómetros, y aquí no hay argán, no ha aparecido argán, pero sin embargo, Juan, tú me decías que sí que se han encontrado, se encuentran las bellotas Alguna de vez, argán. sí, alguna vez, en concreto, en presencia de Jaime Gil, encontramos algunas semillas de argán en la costa, en la rosa de ¿Y Tinojay. cómo llegan aquí? Pues los ríos, los ríos, cuando llueve mucho en Marruecos, los ríos arrastran todo lo que pueden y depositan, y luego las corrientes los pueden traer. Pero se vio que no le gustó la tierra de aquí. Si eso sucedía hace miles de años, cuando llegaba a la orilla ahí se quedaba, porque no, por ahora no hay evidencia de que estuviera aquí. Que a lo mejor alguna de esas maderas raras podría ser argán. No. Y no significa que en el futuro no O puede aparezca. aparecer, Por claro. ahora. De momento no hay nada. Me preguntaban también, bueno, los palmerales, el palmeral de la madre del agua y todo eso. Pero claro, el uso ese que has hablado de los palmerales, mientras no se hagan excavaciones cerca de estos sitios, tanto en Betancuria como en Ajuy, no tenemos todavía datos para saber cómo son esos manejos, ¿no? Bueno, les doy el paso ya directamente a ustedes, que probablemente se han quedado con dudas o con ganas de más. Es su turno también para que puedan preguntar aquí a nuestros expertos alguna cosa que quieran saber. Estefan, aquí primero, que además es un gran botánico y seguro que a lo mejor más que dudas nos va a dar certezas. Estoy viendo es que cada vez más estos estudios necesitan como un enfoque muy multidisciplinar, ¿no? Porque si antes decíamos que probablemente que hay más recursos para los aborígenes en la zona de Betancuria, en el macizo de Betancuria, pues también tendrían que aparecer más restos arqueológicos, posiblemente. O sea, tendría que haber más gambuesas, tendría que haber más refugios ganaderos, y entonces, claro, ahí habría que preguntarle a los arqueólogos si eso es cierto o no. O sea, Buena pregunta. Eso, claro, es una cosa... Buena pregunta. ¿Puedo responder? ¿O algún arqueólogo en la sala quiere? Hay muchos. Hay muchos. Bajo mi punto de vista, bueno, que ahora lo tome, bajo mi punto de vista, si la zona central es la que tiene mejores recursos y fue la más ocupada por la población aborigen, también fue la más ocupada por la población posterior a la conquista y que más transformó. Por tanto, esos posibles recursos, esas posibles paredes de piedra fueron utilizadas para viviendas posteriores. Si vemos el paisaje de Fuerteventura, especialmente la zona central, todo fue labrado, todo fue arado para conseguir terreno para cultivar. Las cadenas llegan hasta lo alto de la montaña. Cualquier recurso arqueológico se pudo haber dispersado en esa parte. En cambio, las costas, ¿para qué eran? Eran ganaderas, fundamentalmente. Entonces, la actividad agrícola pudo haber transformado mucho esta parte central. Por eso quizás sea la causa, Esther. Y otra cosa, otra disciplina que habría que preguntar un poco más es la palinología, que Paloma lo decía. Yo creo que José María Fernández Palacios en Tenerife ha hecho estudios aquí. Lo que pasa es que cada vez que yo lo he llamado me dice, no, pues todavía no podemos datar bien, no hemos publicado nada, pero ustedes están en contacto con José María Fernández Palacios. Estamos en contacto, pero no para Fuerteventura. En otros proyectos sí que estamos colaborando, pero yo no he visto ninguna publicación todavía para Fuerteventura. Y la última puntualización que quería hacer, yo personalmente estoy bastante convencido de que por lo menos el Tabaibal cardonal, en tiempos incluso de que llegaron los europeos, estuvo mucho más difundido y cubría mucha mayor extensión de la que cubre ahora. ¿Por qué? Pues porque se puede ver restos de Tabaibal, por ejemplo, en el valle de Diguejey, en otros valles, y que se ve claramente como en un sitio determinado de la ladera queda una mancha de Tabaibal, ¿no? De Tabaibal dulce, por ejemplo. Y todo lo demás está aterrazado. Entonces, ahí sí es lo que tú decías, Juanmi. Entonces, no solamente ha desaparecido los restos arqueológicos, sino también ha desaparecido esa vegetación que seguramente en tiempos de los aborígenes, incluso después de los europeos, pues cubría una parte mucho más grande de la isla, mucho mayor. Luego hay una cosa curiosa del botánico Bolle, que estuvo aquí, un alemán que estuvo aquí en el siglo XIX, que tiene una frase que dice, el bosque bajo, o sea, el bosque bajo de Fuerteventura me parece inagotable. Eso está, no sé si está traducido, ¿no? Yo lo puedo leer, entonces yo creo que se está refiriendo a matorrales de tabaibas y bueno, cosas parecidas.
y no a lo que vemos ahora. Y eso en parte puede haber desaparecido también porque en siglos posteriores a la conquista se introdujo el camello también. O sea, hay muchos factores con los que podemos estar jugando y viendo e intentar montar ese puzzle que tenemos para saber algo más sobre lo que puede haber habido, ¿no? Y la industria de la cal, claro, que a mí cambió La mucho industria de la cal, perfectamente, sí. Aunque claro, el tabaco no es un combustible óptimo, pero yo tengo también, por ejemplo, Lázaro Cabrera del Oasis me dijo, cuando éramos niños, nosotros le tirábamos piedras a los cardones que están cerca de Grime, donde ellos vivían. Se desangraban y entonces los llevaban en burros a los hornos de pan de Gran Trajal. De pan, sí, no de cal, sino decía de pan. O sea que todos esos recursos se podían haber utilizado y, claro, contribuyó a degradar la cubierta vegetal y llegar a lo que estamos ahora. Pues todo eso lo vamos a saber, ¿verdad?, en cuanto hagamos muchas excavaciones. Sí. Sí, es muy importante esa parte porque hay que tener en cuenta que la población aumentó mucho posteriormente a la conquista y por tanto la presión sobre el territorio pudo haber sido mucho mayor. Y cuando llegamos fin del siglo XIX ya prácticamente habían arrasado prácticamente por todo. Cuando las actas del Cabildo en 1700 y algo pedían no cortar la mata de tarajales o la mata de aceitunos, de acebuches o de almácigos en las montañas de aquí, era porque había ya un problema. Posiblemente fuera la primera legislación medioambiental de Fuerteventura. Del mundo. Buenas noches y gracias. Felicitaciones. Preguntas muy cortitas, Juan Miguel. Hablabas que, bueno, con los datos que hay, el clima no ha cambiado, se presupone durante los 2 últimos milenios por lo menos, pero mi pregunta es, ante esa falta de estudios, ¿cuáles tendrían que ser los estudios necesarios para saber más sobre el clima? ¿Vale? Hago alguna preguntita más, si no te importa, ¿vale? Y después la respondo. Bueno, aprovecho, se supone que si el clima no ha variado mucho, y por lo que sabemos después de la conquista hasta la actualidad, los periodos cíclicos de años ruines se repiten a menudo, no con una periodicidad exacta, pero sí a lo largo de la historia, a veces 6, 7 años con ausencia de lluvia. ¿Es así? Ahí me puedes contestar sí o no, porque es la antesala para la pregunta que le quería hacer a Paloma. No lo sé. No lo sé si esos ciclos, es difícil establecerlo porque no hay datos fiables de ciclos periódicos. Pero bueno, digo yo, o me atrevo yo a sugerir que sí, porque bueno, en el libro del hambre en Fuerteventura, desde el 1500 en adelante, cuenta de varios periodos que están recogidos, los acuerdos y en fin, los testimonios de periodos duros donde la gente se moría literalmente de hambre, ¿no? Luego, creo que no es descabellado pensar que en época aborigen eso podía suponer. Claro, vale. Pero la regularidad es lo que no sabemos. Vale. Vale. Bien, no, lo decía y me alegro que Paloma haya matizado al final el tema de la sostenibilidad, porque yo creo que las posibilidades de ser sostenible en una isla inhóspita desde el punto de vista de la geografía física, de las condiciones ambientales, como es Fuerteventura, para la supervivencia humana y para la supervivencia de otras especies, es muy difícil ser sostenible cuando vas a estar 7 años o 6 años sin lluvia, con lo cual va gastando recursos naturales, sobre todo vegetales, que a diferencia de otras islas no tienen la capacidad de regeneración que tendrían por la falta de lluvias, ¿no? Pregunto. O matizo, sí. Y por último, 2 cositas más bien anécdotas. No te dejo más, ya no te dejo más. No. Es muy son 2 anécdotas. El drago se podría considerar también como una especie que fue extinguida en cuanto a la ausencia en el medio natural y una duda que tengo, y aprovechando que aquí hay botánicos, ¿por qué la ausencia de balos en una isla que es propicia para la existencia de balos? Gracias y perdonen por alargar. ¿Por dónde empezamos? No apunté la primera, yo no me acuerdo. ¿Qué estudios consideras que son? Vale, sí. Vale, entonces empiezo por la primera. Bien. Pero breve, para que... Breve, voy a ser breve.
Hablamos de aridez en un contexto general, pero que ha habido oscilaciones, periodos más húmedos y secos. A lo mejor esas oscilaciones podían haber durado años o décadas, posiblemente, y eso repercute muy beneficiosamente en la población. ¿Qué estudios? Posiblemente la arqueología, los estudios paleoclimáticos vayan a aportar a esta escala de tiempo más información de los detalles del clima que los estudios paleoclimáticos básicos basados en fósiles marinos y tal, que va a escalas de tiempo mucho más grandes. Sabemos que el último periodo húmedo fue hace 115, 130.000, 115.000 años, pero porque hay fósiles que lo acreditan. Ha habido oscilaciones, pero quizás a esta escala de 2.000 años, a lo mejor estas nuevas técnicas palinológicas, incluso estudios ya moleculares más detallados en los propios yacimientos pueden dar más información. Paloma, no sé cómo lo ves tú. Sí, desde luego, hoy por hoy es complicado. Sí. En cuanto al concepto de sostenibilidad, por eso he querido matizarlo, porque no significa que no hubiese un impacto en el medio, y por supuesto que lo había. Lo que pasa que en los estudios paleoambientales, en los estudios arqueobotánicos, en mi opinión, se ha hecho demasiado uso de la interpretación del impacto antrópico en el medio, como única interpretación cuando se obtiene una secuencia a partir de los restos arqueobotánicos. Y creo que hay que abrir un poquito también la mente a otras posibles explicaciones y darles la oportunidad de ver de que ellos hicieran determinadas estrategias que sí que son más sostenibles con el medio. Yo no creo que ellos fueran únicamente pensando en su generación, esquilmando recursos, no. Creo que habría un concepto de intentar, en la medida de lo posible, obviamente por lo que comentabas, pero en la medida de lo posible sí que intentar gestionar de una manera más sostenible el entorno, que no significa que siempre se pudiera conseguir. Ellos se basan, como digo, en un ganado de cabras, y las cabras con la vegetación, vamos, se lo comen todo. Pero yo creo que sí que hay que abrir al menos la oportunidad a esa hipótesis. Y porque además lo vemos que ahora quizás no me da tiempo a comentarlo, pero en otros aspectos de la arqueobotánica sí que vemos esas gestiones sostenibles con el entorno y en otras islas. Y la otra pregunta, la del drago, ¿no? El drago y el drago, si consideras que es una especie extinguida. No lo podemos saber. De momento tenemos, creo que son 3 carbones de drago en la cueva de Villaverde. Ya está. Y además de la misma cronología, que no recuerdo, Rosa, de qué cronología daba, pero del inicio del poblamiento, del inicio de la ocupación. No sabemos qué más pasa con el drago en otros puntos de la isla, en otros yacimientos, no lo podemos saber, eso. Y el valo, pues es que a lo mejor estaba, pero no lo tenemos en la cueva de Villaverde, sencillamente. A lo mejor se analiza otra secuencia de otro yacimiento y aparece. Es que por eso he dicho desde el principio que hay que están haciendo, porque también, no sé si se están haciendo también estudios de ADN ambiental para poder encontrar precisamente solamente la parte de ADN, ¿no? Que eso también está revolucionando en el sedimento, ¿te refieres? Sí. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene también sus más y sus menos, porque a veces el nivel resolutivo no es tal como para decir había valo, a lo que se está llegando es, pues había coníferas, pero claro, coníferas, bueno, en la isla de Fuerteventura podemos pensar si es sabina o es el pino, pero hay veces que la resolución es muy, muy amplia como para poder... No obstante, respecto a los vales, nuestro botánico de cabecera que colabora, Stefan, el valo existe actualmente en Fuerteventura. Pero escasea. Uno, ¿no? Espérate, Stefan, que te den... Sí, bueno, lo del valo la verdad es que es un misterio, porque hay una población como unos 10 ejemplares que están todos metidos en el campo de tiro de pájaro, ¿no? Entonces, hay uno muy grande que para mí es centenario, bastante grande, y después alrededor, en un perímetro de unos 100 metros, pues hemos detectado unos 8 ejemplares más. Entonces, yo tiendo a interpretarlo como un resto de poblaciones antiguas que hubo, que ha quedado solamente eso, por alguna causa, porque lo han utilizado. Pero luego hay gente en Pájara, yo hablaba con gente mayor, y dice, no, eso vino de Gran Canaria con el trasiego de los contenedores que usaban porque hay unas canteras de áridos. Entonces llevaban áridos de aquí para Gran Canaria, curiosamente, me dijeron. Y luego venían otra vez vacíos para acá. Había como una cantera.
Y otros decían, no, eso vino con los camellos, porque también había como un intercambio de camellos entre Gran Canaria y Fuerteventura. Yo no sé, o sea, es posible, ¿no? Pero yo tengo más la tendencia a pensar que son poblaciones relícticas. Bueno, pero eso es digamos que es algo muy puntual. detalle. ¿Alguna pregunta más concreta no tan concreta de los valos, pero sí de lo que estamos hablando ahora? Sí, buenas noches, chicos. La verdad que ha sido una conversación muy interesante. Sí me gustaría, hay una conclusión que es clara, que es seguir investigando, ¿no? Y desde todos los espacios posibles hay que continuar esa línea. Paloma, yo sé que estás ahora trabajando en Fuerteventura. ¿Parte de tu equipo está aquí? ¿O parte de los trabajadores arqueólogos que están trabajando en ese nuevo proyecto? Me gustaría conocer si de ese proyecto, donde están excavando ahora mismo, cuál es el objetivo y qué creen que pueden conseguir acerca de saber más sobre el tema de la vegetación en Fuerteventura o del tema que estamos tratando hoy, ¿no? Bueno, pues fue un proyecto que se pensó junto con Rosa en su momento, con Rosa y Tarek. Y nosotros pensamos en excavar en un lugar de Fuerteventura que se alejara un poco del poblamiento en barrancos, un poblamiento más en una zona de mal país. Y ver, un poco también por lo que me dedico yo, qué tipo de recursos, en concreto vegetales, pero también animales y demás, qué tipo de recursos se apropiaban, qué recursos formaban parte del día a día de estas poblaciones, que, como digo, se alejaban de ese modelo más estudiado de poblamiento aborigen en barrancos. Ese es el objetivo principal del proyecto. Luego han ido saliendo muchos otros y a medida que se van analizando los materiales, pues van apareciendo otros objetivos, ¿no? Pero este es el esencial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Claro. Espera, que te pongan el micro, porque si no, no se escucha luego en la grabación. Con respecto a las dataciones, creo, seguramente estoy equivocado, que tienen más margen de error las obtenidas, menos fiabilidad las obtenidas de carbono que de los restos óseos. No. Bien. Es una canción... Una leyenda negra. Sí, es una canción que se ha repetido mucho y que yo trato un poco de desestructurar, porque no es del todo cierto. Es decir, eso es cierto cuando se data un carbón de pino, del tronco de un pino, que no sabemos la parte donde está ese carbón, es decir, la parte anatómica, es un carbón del tronco. Eso es cierto, que puede dar una datación mucho más antigua al estrato que se quiere datar. Pero si hay una selección del carbón que se envía a datar, es decir, si yo selecciono una ramita de pino, o selecciono el último anillo de crecimiento de un árbol, estoy datando el momento de la muerte de ese árbol. Con lo cual, la datación, y eso lo hemos comprobado en la cueva de Villaverde, es igual de fiable que las semillas, porque al final obtienes una cronología muy acotada. Estás datando los últimos anillos de crecimiento de esa planta, o si es una ramita y es anual, pues un único anillo de crecimiento. Entonces es igual de válido que las semillas. La cuestión es seleccionar bien la muestra de carbón que se envía a datar. Es decir, no enviar un carbón que no lo puedo situar dentro del tronco de esa planta. Esa es la cuestión. Pero no es que el carbón no sea datable o no sea fiable para datar. Yo quería preguntarle a Juan Miguel, habló de que la zona propicia para el asentamiento era el centro de la isla, aludiste a la economía ganadera, pero no se nos puede olvidar que la agricultura estaba ahí y era fundamental. Esto también influye en que esa zona fuera la más la propicia para el asentamiento. ¿Y en qué zonas crees tú que se pudo cultivar? Los majos pudieron aprovechar, ¿qué zonas pudieron aprovechar ellos para
para cultivar, que como sabemos después de las excavaciones en Villaverde, pues cultivaban al menos trigo, cebada y lenteja. Y sí coincide que en la zona central de la isla hay buenos puntos de agua que eran fundamentales para el desarrollo de la vida. Y coincido también, bueno, esa es las preguntas, y coincido contigo en la pregunta que hizo Estefan. Efectivamente, nosotros vemos actualmente una foto fija de la arqueología de Fuerteventura, que tuvo muchos momentos. Y uno de ellos fue la llegada de población nueva, población europea, que reocupó esas zonas aborígenes y que pudo destruir, y posteriormente también, todos esos yacimientos que nos pueden estar faltando en la zona centro de la isla, ¿no? Entonces coincido contigo en que la reocupación y el reaprovechamiento también nos está dando una visión parcial actual. Entonces, ¿qué lugares serían los adecuados para la agricultura? Hay que tener en cuenta que la producción agrícola tiene dos factores limitantes fundamentalmente en Fuerteventura. Una es la escasez de las precipitaciones, y partimos de que el clima era generalmente árido, y dos, la baja fertilidad de los suelos. Baja fertilidad, ¿por qué? Por uno, son muy salinos. Eso, evidentemente, los suelos más cercanos a la costa, la salinidad es mayor, por tanto ya descartamos eso. Y si además llueve menos, pues descartaríamos esos suelos, esas zonas más costeras. Porque tienen pocos nutrientes, eso es general en toda la isla, pero la zona más cercana al centro de la isla, donde hay más densidad de vegetación, el contenido de materia orgánica es algo mayor, por tanto es previsible que también tengan algo más de fertilidad. Entonces, ¿qué lugares serían aquellos? Aquellos que tendrían menor salinidad de suelo y más precipitación, y más disponibilidad de agua. ¿Dónde se encontraría eso? En la zona centro de la isla, evidentemente. Pero sabemos que si hay aquellos lugares en los que se encharcaría el agua, tendrían unas condiciones de humedad mucho mayor para completar el ciclo de cultivo. Y esto podía darse en el entorno de los malpaíses. Los malpaíses son, digamos, relieves volcánicos recientes que a veces cortan la salida al mar de antiguos barrancos. Por ejemplo, el Malpaís Grande cortó la salida, las erupciones de Gairía y del volcán de la Laguna cortaron la salida al mar del barranco de Agua de Bueyes y generó una sedimentación que forma la Laguna de las Mujeres con unas tierras estupendas erosionadas de las montañas de Betancuria. Ese sería un buen sitio. El entorno del Malpaís, cerca de Villaverde, el Malpaís de Mascona, generó en torno al Juriame unas cuencas endorreicas donde llueve y se acumula la tierra. Las ollas que hay dentro de Mascona, Mascona es el Malpaís que hay de la Oliva, de Las Ares hacia el norte, genera unas ollas donde llueve y se acumula la tierra, que crecen muy bien los salados, pero esas ollas fueron cultivadas hasta el siglo pasado. Las ollas incluso de la isla Lobo también fueron cultivadas. Esos serían esos lugares donde se encharcaba el agua, que tendrían más éxito de echar un grano y que obtener un rendimiento adecuado. Que eso podría ser en el futuro, esa estrategia de lugares que se encharca el agua, la base objetiva para plantear el desarrollo de las gavias. Pues posiblemente, porque sería concentrar el agua en un lugar donde se pueda plantar posteriormente. Pero ya el relieve ya apuntaba a que esos lugares podrían ser, porque además cuando se encharca el agua se lava las sales del suelo. No solamente hay más agua, sino se lavan las sales. Es el lugar idóneo. Entre echar un grano de semilla en un tablero, aunque sea la parte central, y echar en una zona donde se encharca el agua, eso es mucho mejor. Y teniendo en cuenta que los cereales, trigo y cebada, no importa que esa zona que se encharque el agua vuelva a llover y se encharque, porque incluso da más cosecha, serían los lugares idóneos. No ocurre lo mismo para la lenteja, que apareció en Villaverde, ¿no? A lo mejor eso les perjudicaría, ese reencharcamiento, pero bien, no sé si respondo. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo me queda una duda, bueno, no una duda, creo aprovechar que está aquí Paloma, estamos hablando tanto de la cueva de Villaverde y creo que ya para cerrar, que nos cuentes un poco cómo es esa cueva y dónde aparecen esos carbones, porque yo todavía no me hago la idea de si tenían un sitio donde estaban siempre haciendo la hoguera, ¿no? Digamos, una especie de hogar, o está todo diseminado, o ¿dónde están esos carbones y cómo es esa cueva? Vamos, si me lo puedes explicar ya un poco para hacernos una idea de qué estamos hablando, los que no hemos entrado en la cueva.
No sé si soy yo la más indicada estando la directora. Pero tú has estado dentro, tú has estado de dentro. yacimiento. Pero bueno, hogares hay en toda la cueva de Villaverde, quiero decir. Pero diseminados, no tenían sitios específicos donde... Bueno, hay sitios en el tubo volcánico, hay muchas más hogueras que fuera, que en el exterior, pero hay hogueras hay en lo que es todo el yacimiento. Sí, no hay una zona, digamos, de hogares acotados. Y ahí estuvieron durante más de 1000 años. Bueno, Rosa, cuéntanos un poco. Durante muchos miles de años estuvieron haciendo las hogueras en los mismos sitios. El yacimiento estuvo ocupado durante casi 1000 años y el espacio va cambiando a lo largo de los siglos por esa reocupación. Hay hogueras fuera, hay hogueras dentro, cerca de la boca de la cueva, conforme vamos avanzando hacia el interior hay menos. Pero claro, no es en el mismo sitio. Es que tendemos a pensar, por ejemplo, en las casas aborígenes con su hoguera delimitada por piedra. No, aquí no se han estudiado todavía casas aborígenes lo suficiente, bueno, nada prácticamente. Esperemos que con los nuevos proyectos que se están haciendo pues se puedan arrojar luz un poco más para saber cómo eran esas casas y dónde se hacían esos fuegos. En Villaverde en concreto no tenemos ese modelo. ¿Vale? Se hacían tanto dentro como fuera, pero no una estructura acotada y cerrada como tenemos imagen de la prehistoria o de las casas de Gran Canaria, ¿no? Cueva pintada o... Bueno, pues yo creo que con esa imagen de esa cueva, con esas hogueras, un poco en cada sitio, pero durante 1000 años, y toda la información que con eso poquito, que es esas, como he dicho yo, semillas, pepitas de historia, que ustedes están consiguiendo descifrar y darnos tantísima información, ¿no? De tan poco, lo mucho que estamos ya sabiendo, y gracias a la ciencia, a las científicas y a los científicos, que nos dan también respuestas a todas esas dudas que tenemos sobre nuestra historia, y gracias sobre todo a ustedes que están interesados en estos temas y que es importante que además pues sigamos con esa sed por saber, porque al final forma parte de la humanidad, ¿no? El interés por el conocimiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima jornada.